Una de las cosas en particular que yo puedo ver delante en su palabra es que Jesús regularmente iba al mar y iba a compartir la palabra de Dios en la playa, ¿verdad? Entonces Jesús lo hacía así, pues número uno, para aprovechar la acústica que se pudiera aprovechar en aquel momento, pero aquí la fama de Jesús había crecido descontroladamente, ¿verdad? Y muchos anhelaban estar con Jesús, tanto que no sé si te acuerdas, que lo hemos platicado en otras ocasiones, la gente se agolpaba en las casas, se agolpaba para estar cerca de Jesús. Y te acuerdas del paralítico cuando Chuy predicó que tuvieron que bajar el paralítico desde el techo porque no había manera de acercarse a Jesús. Entonces, piensa en ese sentido, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué está haciendo aquí? No está compartiendo en la playa, pero se sube a una barca. Entonces, es un excelente cuadro, no sé si tú lo alcanzas a percibir bien. La gente está en la tierra y Jesús está en la barca, en el mar. El mar, pues tipo y cuadro del mundo, donde el mundo pues está navegando, está yendo en una corriente, pero Jesús está arriba de la barca. Jesús está en control de su estabilidad, está en control de su lugar, ¿verdad? Está en control de su espacio, ¿verdad? Arriba de una barca, ¿no? Entonces, y desde ahí, desde una posición de que todo el mundo lo podía, todas las personas lo podían escuchar, está compartiendo la palabra de Dios a la gente. Este es un gran cuadro hoy en día porque necesitamos más lugares así. Una persona hablando de parte de Dios en medio del mar, en medio de las dificultades, en medio del mundo, se para en el mar, en una barca, en un lugar, pues por así decirlo, no estás en el mar, sino no estás navegando en el mar, sino arriba con la protección que te brinda una barca, tipo y cuadro de una iglesia, llevando y dando la palabra de Dios a la gente, al mundo, a la tierra, ¿verdad? Entonces, que haya más personas así. Hemos estado viendo las lecciones de los devocionales y no sé si ha sido de bendición para tu vida, pero bueno, para mí sí ha sido de bendición y de verdad, ya con el taller que dimos de cómo sacar un devocional, cómo poder obtener un devocional, esto puede animar, ¿verdad? Para que más de uno pueda, mínimo para sí, ¿verdad? Decir, mira, Dios me dijo esto. Entonces, si tuviste Harold, fue una persona que se animó. Entonces, simplemente queremos animarte a que tú seas esa persona que tiene esa capacidad de decir, mira, Dios me dijo esto y puede compartirlo con otros. En el capítulo 4 iniciamos una parábola. Jesús ya había hablado parábolas. De hecho, me parece en la última vez hablando la parábola acerca de que cuando le criticaron porque él sacaba a los demonios por Satanás, ¿verdad? Y Jesús dijo, ¿cómo es posible? Un reino a sí mismo dividido no puede existir. Entonces, ahora nuevamente Jesús empieza a hablar por parábolas y aprovecha para hablar la parábola del sembrador. Una parábola es como una fábula, es una narración breve y simbólica que se extrae una enseñanza moral. Y detrás de esto vemos un ejemplo físico que Jesús quería explicar a las personas que estaban a su alrededor. Recuerden que Jesús ya había seleccionado a sus discípulos en el capítulo 3, ya había marcado quién iban a ser sus seguidores, ¿verdad? Y ya había señalado quién iban a ser ellos, pero ahora Él va con un ejemplo muy práctico de la parábola del sembrador para decir, miren, esto es lo que espero de un verdadero seguidor de mí. Un seguidor mío. Este es el resultado que se esperaría. Esto es lo que yo buscaría en cualquiera persona que dice, hey, yo quiero ser un discípulo del Señor. ¿Qué estaba esperando el Señor? Fruto. Fruto, que su seguidor, un discípulo, diera fruto. Por eso alguna vez Jesús dijo en Mateo 7, 16 al 17, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y eso es lo que el Señor espera, dar fruto. Que sus seguidores, que sus discípulos den fruto, den un resultado de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Obviamente, si tú lo ves así, es muy, muy práctico, en el sentido de que si tú siembras un árbol ¿de qué? ¿De qué se nos ocurre? Un árbol de naranjas, ¿verdad? Sale naranjas. Un limón, ¿sale qué?
Limones, ¿verdad? Un árbol de mangos, pues salen mangos, ¿verdad? Cada árbol tiene un fruto, ¿verdad? Por el cual tú lo sembraste. Tú siembras un árbol de una semilla de tal que te esperas que dé ese fruto, pues va a hacerlo, lo va a dar por consecuencia. No es nada mágico, no es nada de que, oh, está dando frutos. Pues sí, porque yo sembré un árbol de esa manera y yo esperaba que me diera limones, esperaba que me diera mangos, esperaba que me diera todo el fruto es el que más te gusta, ¿verdad? Y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo está poniendo este ejemplo. Está diciendo metafóricamente la palabra fruto, metafóricamente es decir, es la cosecha cosechada que se lleva a un granero a una vida eterna. Entonces Jesús usó esa palabra fruto para mostrar cuál era el resultado, el provecho, el efecto que causaría de una persona que sigue las enseñanzas de Jesús. Ese es el fruto. Y el Señor esperaba que ese fruto surja o dé como resultado un efecto de multiplicación además. No solamente en nosotros se muestra una evidencia clara de que andamos en Jesús. Que no seamos como esos cristianos top secret, ¿verdad? Que nadie sabe que son cristianos, nada más ellos por dentro, yo soy cristiano, y cuando les pregunto el del INEGI, ¿verdad? El INEGI, sí, ¿verdad? Cuando les preguntan en los trabajos, oye, ¿qué religión es? Pues ahí como que no queriendo pongo cristiano con minúsculas para que no se dé cuenta. No, el Señor espera que esas personas que somos seguidores del Señor se muestre, pero también que sea un efecto multiplicador en otras personas. Y hermanos, de eso todo se trata. Porque ¿de qué serviría que Jesús haya venido a la tierra, enseñara a sus discípulos, pero después Jesús partiera a la tierra después de haber muerto en la cruz y los discípulos no hicieran nada? ¿De qué serviría? Pues de nada. Porque ellos no multiplicarían lo que el Señor Jesús les transmitió. De tal manera que lo que se enseñó alguna vez allá en Jerusalén, lo que se habló alguna vez en toda la nación de Israel, ¿verdad? Que ahora conocemos la nación de Israel, ha llegado a nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio de enseñanzas que alguien a mí me enseñó y de alguna manera alguien a ti te está enseñando la palabra de Dios, ya sea por medio de un mensaje o por medio de un discipulado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de un cristiano? Un crecimiento espiritual, una multiplicación espiritual. Pero en ese trayecto el enemigo va a tratar de desviar tu fe. En ese trayecto el enemigo va a tratar de para ver qué tan arraigado está tu fe. En ese trayecto también puede haber otro caso que el enemigo puede o que en el trayecto los afanes de este mundo probablemente algunos los desvíen. Pero también esperamos que en una vida cristiana, que una persona que siga al Señor se muestren frutos de una vida diferente, de una multiplicación sincera para tus personas alrededor. Y que llegue de tal manera este mensaje, tu mensaje, mi vida en Cristo, llegue a tantas personas que la necesitan. Por eso Jesús inicia este versículo en Marcos capítulo 4, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, oíd. Y esta palabra oíd es la palabra que representa que pongas comprensión en ella, que escuchemos con atención y con obediencia lo que el Señor Jesús está diciendo. Tan solo esa palabra oíd tiene esa capacidad de recordarnos, ¿sabes? Que esto es importante, que es importante lo que el Señor Jesús va a transmitir. Oíd, y así que si tú estás listo, este es para ti. Este oíd, pon atención. Oíd es como la mamá que está regañando a sus hijos y ¿estás escuchándome? Seguramente muchos muchachos conocen esas palabras y tienen que apagar todo lo que están haciendo porque lo que su mamá le está diciendo es importante escucharlo. Oíd. Y luego dice Jesús, he aquí el sembrador salió a sembrar. La parábola del sembrador tiene un sujeto que inicia con alguien que provoca todo un resultado, pero siempre inicia con una acción. La acción del sembrador que sale a sembrar, ¿verdad? Y que en el trayecto las semillas
caen, ¿verdad? Y caen en diferente tierra. Entonces, si tú y yo queremos ser este tipo de vida, una vida que da fruto, que necesitamos entender, número uno, cuáles son los diferentes tipos de situaciones que tú y yo tenemos hoy en día. Los diferentes tipos de suelos representan estas situaciones diferentes. Entonces, quisiera primero ver cómo Jesús transmitió esta parábola, tal cual como Él la escribió, y poder obtener la enseñanza como Jesús lo dijo. Y empieza a hablar esta parábola del sembrador, dice el versículo 4:4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Este sembrador, acuérdate, este es un ejemplo. Jesús utilizó esta parábola, y en el trayecto de este hombre, este sembrador, una parte cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Las aves del cielo, ¿qué hicieron? La comieron. Este lugar, vamos a ver exactamente lo que estamos viendo, lo que dijo Jesús aquí. Y este lugar es simplemente, pareciera que es un lugar perfecto para caminar en el camino, pero no es el lugar idóneo para que una planta crezca. No es un lugar correcto, porque esta es una tierra dura. Imagínate la dificultad que esto representaba. No solo los caminantes podrían estorbar, sino que peor aún, como dice la palabra de Dios en Marcos 4:4, dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. Este no es un lugar correcto para que una semilla crezca. Es un lugar idóneo para que una semilla pueda crecer. Acuérdate que este hombre, el sembrador, iba caminando y esta parte se le cayó en este lugar. Esta semilla seguramente fue pisoteada, seguramente pues alguien de tanta gente que pasó, acuérdate que esta es una tierra dura. Además, como te digo, las aves hicieron su parte, vinieron y se la llevaron. ¡Qué lástima! Esta semilla no causó un crecimiento para el cual el sembrador esperaba. El sembrador no es que accidentalmente se le cayeron estas semillas, sino conforme él iba avanzando, sin darse cuenta el camino, a lo mejor no conocía los caminos, a lo mejor no entendía los lugares donde él estaba, simplemente una parte dejó ahí en el camino. Y no fue un lugar correcto para que diera un crecimiento. Qué interesante. Número 2, la siguiente, en el versículo 5 y 6 nos dice lo siguiente, dice, y otra parte, acuérdate que no es accidentalmente, sino estaba sembrando, él no sabe que en este lugar, dice el versículo 5, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Este hombre iba caminando, y a veces, no sé si te ha pasado, las piedras no necesariamente se ven en la superficie, sino están abajo. A veces hay piedras que están abajo, estamos pisando a lo mejor un lugar donde quizá la tierra está por arriba, pero abajo es duro, hay piedras. Entonces, el problema aquí que en esta semilla, pues no tiene mucha duración, porque si bien hay un poquito de tierra que puede hacer que esta semilla crezca, ¿verdad? Y se brote en una planta, porque dice aquí, brotó pronto, pero lamentablemente no estuvo muy arraigada. Y además, dice, después de no haber estado muy arraigada, porque no tenía profundidad de tierra, salido el sol, se quemó. Porque no tenía raíz. ¿Qué pasó? Se secó. Si bien, tú sabes, hay gente que conoce de plantas, seguramente tú me estás viendo, hay gente que sí, tú sabes la importancia que hay plantas que es necesario que reciban el sol, ¿verdad? Sabemos que hay plantas que no son de sol, ¿verdad? Algunas, no conozco muchas, pero son de noche, o así les llaman. Pero hay otro tipo de plantas a las cuales sí necesita el sol. Es necesario el sol para que crezcan, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tú hiciste alimento de kinder, ¿verdad? Sabes la importancia de poner tu frijolito con el Gerber, ¿verdad? Y lo pones al sol y va creciendo. Es obvio, ¿verdad? Pero el problema de esta semilla es que no tenía suficiente raíz. Y cuando vino el sol, ¿qué pasó? Se quemó. Qué lástima. Una vez más, esta semilla pues nos representa un ejemplo de que no dio fruto. Acuérdate que Jesús estaba buscando dejar ese ejemplo en sus discípulos, la importancia de dar una evidencia, un fruto en sus vidas. Pero se quemó. Jesús, ¿qué más dijo aquí? Versículos 7 y el 8, dice, el 7 nada más, otra parte cayó entre espinos. ¿Y los espinos qué pasó con ellos? Los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y sabes qué pasó? No dio fruto. Este tipo de semilla que Jesús está poniendo este ejemplo en la parábola, no está diciendo que esta semilla otra vez cayó entre espinos.
Ahí cayó, ahí fue regada, ¿verdad? Y acuérdate, no fue por accidente, sino que de hecho nos dice en esta palabra que los espinos también crecieron. A lo mejor los espinos no estaban ahí. Cuando el sembrador se le ocurrió aventar algunas semillas, a lo mejor los espinos todavía no estaban ahí. El asunto es, de hecho, en otra versión en otro evangelio dice que los espinos y la semilla crecieron al mismo tiempo. Pero el problema fue que los espinos ahogaron a la pobre plantita que apenas estaba creciendo por ahí. Entonces crecieron de tal manera los dos. Entonces esto nos dice que este lugar era una buena tierra, por así decirlo. Era una tierra fértil. Pero el problema aquí es que estaba en competencia los espinos con la planta, la semilla que apenas estaba creciendo. Esta semilla que intentaba fue ahogada por los espinos. Imagínate qué difícil. La ahogaron. Después veremos qué significa eso para nosotros, pero nuevamente nos damos cuenta que no está creciendo el fruto, no está creciendo esta semilla y está siendo ahogada por estos espinos, que después vamos a ver lo que representa. Qué lástima. Una evidencia más. Y ya llevamos 3 ejemplos. Si Jesús quería mostrarle ánimo a sus discípulos, mostrarle de la importancia del crecimiento, del fruto, de las evidencias, pareciera que si tú te quedaras hasta aquí, esta historia, dirías, bueno, entonces yo no puedo crecer, ¿verdad? No voy a ver un crecimiento. Pero aquí la buena noticia. He aquí la esperanza. Lee el 8. Pero otra parte, dice la palabra de Dios, cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo, ¿qué dice? 30, dice la palabra de Dios, a 60 y a 100 por uno. Este tipo de semilla dice que dio fruto. Cayó en buena tierra y produjo una buena cosecha. Imagina lo que significa. Estaba viendo lo que significa la palabra buena tierra. Y buena tierra, la palabra bueno es en griego, es una palabra kalos, lo cual representa todo lo bello, todo lo magnífico, todo lo excelente y todo lo admirable. La tierra donde esta semilla estaba creciendo una tierra bella, magnífica, excelente, admirable. Una tierra apta para que esta semilla creciera. Esto, no sé si tú alcanzas a percibir esto, pero nos deja ver un poco de la esperanza. Una esperanza real, que en medio de 4 ejemplos, al menos una dio el fruto que se le estaba pidiendo y que se esperaba de una semilla. Qué interesante que el versículo 8, Jesús nos ayuda a resaltar el crecimiento de esta semilla, un crecimiento productivo, un crecimiento que dice que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, porque estaba sembrado en una tierra bella, magnífica, excelente y admirable. Una tierra correcta. Pareciera que la parábola del sembrador debería poderse llamar ¿cuál es la parábola de la tierra? La parábola de la tierra correcta para dar fruto. Por eso Jesús dijo al final, en el versículo 9, de terminar esa historia, les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si tú tienes esa capacidad para oír, si tú tienes pon atención lo que estoy diciendo, lo que Jesús estaba diciendo. Porque esta semilla, ¿sabes qué? Incluso en la versión en inglés dice que brotó y aumentó. Brotó y aumentó. O sea, dio fruto y fue productiva. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba buscando con sus seguidores. ¿Qué estaba buscando con ellos? Porque nombró a 12 discípulos, ¿te acuerdas? Y mucha gente lo seguía, mucha gente le buscaba, la gente se agolpaba, la gente estaba tan cerca de él, y que él de manera que tenía que irse a la barca para poder hablarles correctamente y que todos le escucharan. Pero en medio de eso les da un ejemplo diciendo, miren, esto es lo que se espera. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que se busca del cristiano, del seguidor de Jesús, que en medio de su vida cristiana tenga una vida que brote y que aumente y que dé fruto en abundancia. ¿Para quién? Para el Señor Jesucristo. En una ocasión, te cuento una historia,
un escritor famoso, y alguien comentó en alta voz, dijo, fíjate lo que está diciendo, ¿no es fantástica la manera en que fulano de tal, dice, tal, un día despertó y encontró que era famoso? Ya quisiera yo tener esa suerte. El aludido oyó y respondió, recuerde que aquel que un día despierta y descubre que es famoso es porque probablemente no se durmió. No es de que a la noche a la mañana ya soy famoso. No, aquel que es famoso, estaba diciendo este ejemplo, aquel que es famoso es porque, ¿sabes? No es porque pasó en la noche a la mañana, sino que porque nunca se durmió. A veces envidiamos el hombre culto, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de adquirir la cultura. La vida nos enseña que el labrador no cosecha si primero no trabaja la tierra, la siembra, la cuida. En general, las cosas valiosas se producen como un fruto del esfuerzo diligente. Y hermanos, eso es lo que el Señor está buscando entre la iglesia, entre los cristianos. Dar fruto, una multiplicación. No solamente lo bonito es, ay, voy a seguir a Jesús, se escucha muy bonitas sus palabras porque Él habla con autoridad, no como los fariseos y los escribas, y Él habla diferente, mira, sanó a mi familiar, mira cuánta gente ha sanado, endemoniados, gente endemoniada ha sido libre, mira lo que Jesús... ¡Qué bueno! Y mucha gente se puede acercar a Dios por ver todas esas cosas, pero Él realmente está pidiendo una evidencia, un fruto de una persona que quiere ser su seguidor. Pero eso se requiere esfuerzo. Cuando Jesús terminó de ver esta historia, mucha gente no la entendía. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué está diciendo? No le entiendo esta parábola. Y una persona que quiere dar fruto necesita entender la palabra de Dios. En Marcos 4, 10 al 12 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Oye, ¿qué significa esta parábola? Estaban cerca de los 12 y tenían esa preocupación, tienen esa intención. Explícanos, versículo 11. Él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Qué está diciendo Jesús? A ustedes se les ha dado la capacidad de revelar el misterio de la palabra de Dios. Para ustedes esto ya no está escondido. Para ustedes esto ya no es algo oculto. No es algo... ¿Qué está diciendo? ¿Te ha pasado que hay mucha gente que dice, es que yo por más que leo la Biblia no la entiendo? ¿Te ha pasado eso? ¿Has escuchado eso? Y hay gente que me he escuchado eso que me dicen, no, yo ya la leí de pasta a pasta y no entendí nada. Ahora, no puede ser. Para que una persona pueda leer la Biblia de todo libro, de verdad que esto te tiene que llevar una buena cantidad de tiempo. Y luego todavía que digan, no entendí nada. Oye, qué triste. ¿Te ha pasado eso? Y gente que dice, por más que leo, y siempre se van a leer Apocalipsis, ¿verdad? Por más que leo Apocalipsis, no entiendo nada. Pero qué bendición, como dice este versículo, en el versículo 10, dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y tú que estás escuchando, y tú que estás viendo esta transmisión en vivo, sabrás que tú sí estás entendiendo esta palabra de Dios. ¿No te parece eso bendición? ¿No te parece eso grande? Que a ti y a mí este misterio de la palabra de Dios ya ha sido revelado. Para ti y para mí no es ninguna cosa oculta, sino es más bien Dios hablándonos en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos sentamos para leer la Biblia, escuchamos un mensaje de la palabra de Dios. ¿No te parece genial que ese misterio que para algunos todavía está siendo, ha sido revelado? Para ti y para mí este misterio ya ha sido abierto. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Si la gente no entendía la clave de la parábola, se iban a perder. Porque muchos hoy en día pueden usar esta parábola para decir, ¿sabes qué? Ya entendí. Como granjero tengo que buscar bien dónde aviento mis semillas. O el político debería poder pensar, oye, esta parábola me ayuda a saber cómo le puedo ayudar al granjero para que tenga más dinero. O cómo puedo robarle yo más para que pueda conseguir sus recompensas. O la reportera decía, oye, vamos a hacer un reportaje de cómo las semillas caen en diferentes lugares y ganar más seguidores. O el vendedor diría, oye, voy a vender
cursos para que la gente sepa dónde sembrar y dónde poder tener mayor bendición, etcétera. Pero todos están perdidos porque no saben la clave de esta parábola. Y hoy en día es así, porque mucha gente utiliza versículos conferencias para cobrar por lo que dicen. Incluso hay gente, expositores, gente que da conferencias magistrales y ni sin darnos cuenta lo están escuchando, utilizan versículos de la palabra de Dios para su propio beneficio. Qué lástima que mucha gente puede usar la palabra de Dios para buscar sus propios intereses, pero nadie más debe de entender, nadie más debería de cambiar el uso de la palabra de Dios, sino por entender la clave de lo que Dios quiere decirnos, no para su propio beneficio. La clave de la parábola del sembrador es el sembrador. El sembrador que salió a sembrar. Entonces su palabra es para nosotros en sentido espiritual, para que tú y yo, cada uno de nosotros, entendamos la palabra como lo que es. Que el sembrador salió a sembrar. El sembrador es Jesucristo, que está saliendo a sembrar la semilla a nuestro alrededor, en ti, en mí. Y en algunos esta semilla crece de diferente manera, ¿verdad? O a lo mejor no crecen, pero es diferente tierra. Y cada tierra son cada persona a la cual esta palabra está siendo sembrada. Si lo entiendes de esa manera, entenderás la clave de esta parábola. Algunos dirán, bueno, Jesús, ¿por qué no simplemente utilizas palabras más sencillas, prácticas, para que la gente se convierta? Para que la gente entienda tu mensaje. ¿Por qué no usas palabras más sencillas para que el más pecador se postre delante de ti en la cruz? Versículo 12 dice, y para que viendo, dice versículo 11, todos los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean ¿qué? Perdonados vuestros pecados. Perdonados, perdonados los pecados más bien. Alguien dirá, como dije hace un momento, ¿por qué Jesús no es más práctico, más sencillo? ¿Por qué Jesús simplemente no les habla en su idioma para que la gente se arrepienta? ¿Se arrepienta? Las parábolas tienen una clave detrás de todo el ejemplo físico, lo cual es hacernos entender el mal en que estamos, la condición que nos encontramos, pero la salida que necesitamos. Alguien escribió lo siguiente, por lo tanto Jesús utilizaba el medio no para cegarlos, sino para que ellos pudieran ver otra vez, no para prevenirlos de llegar al pecado, sino para atraerlos a una nueva atención. Y no sé si te ha pasado, parece que a veces somos más duros cuando se nos señala nuestro pecado. Y a veces somos más resistentes a decir, no, yo estoy bien. Pero cuando usamos ejemplos, como el Señor Jesucristo utilizaba ejemplos para mostrar o evidenciar el pecado de la gente, pareciera que a veces eso pudiera hacerles entender un poco más y decir, ya entendí. Eso se aplica a mí. Por eso el Señor usaba parábolas. Por eso, y quizá, vuelvo a decir, si alguien dijera, oye, ¿por qué no Jesús es más práctico? Mira, podemos ver el ejemplo de Lázaro y el hombre rico. Y el hombre rico le decía, si es posible, manda que alguien vaya a mi familia y les predique para que no vengan a este lugar de tormenta. Y se escuchó la voz del cielo diciéndoles, tienen a los profetas. A ellos escúchenlos, y nadie desde la muerte que vaya a subir de la muerte y les va a hablar de su pecado, no les van a hacer caso como quiera, porque si ni a los profetas les hicieron caso, si a todas las personas que yo mandé antes del Señor Jesucristo le hicieron caso, tampoco le van a hacer caso a alguien que se levante de los muertos. Por eso, para mucha gente hoy en día, esta verdad sigue siendo, pero para ti y para mí, esto es algo que es revelado y ha sido abierto. Por eso, tú y yo tenemos que saber discernir bien a qué persona le vamos a entregar la palabra, qué persona está realmente necesitada de la palabra de Dios y quién simplemente se va a burlar por lo que tú estás hablando. Piensa en eso, porque Mateo capítulo 7 versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis a vuestras delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
tú y yo tenemos que ser bien, juzgar bien y entender si sabes que esta persona necesita la palabra de Dios, esta persona requiere. Pero esta persona simplemente se está burlando de Dios. Esta persona ni tiene temor de Dios. Esta persona le hablo del infierno y está criticando y está poniendo en duda lo que dice la Biblia. Tenemos que discernir. Como dice la palabra de Dios, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y tú y yo sabemos que la palabra de Dios es tan importante, tan grande para nosotros, que no queremos que sea despreciada por gente que no lo requiere, que no quiere acercarse a Dios. Gracias a Dios. Y si te fijas, esta palabra de Jesús es un ejemplo para nosotros, porque este misterio ya ha sido revelado. ¿Hace cuánto? ¿Hace 10 años que tú te acercaste a Dios? ¿20 años que tú te acercaste a Dios? Este misterio, que probablemente para muchos de nosotros, antes de acercarnos a Dios, no entendíamos nada del Evangelio, nada de la palabra de Dios. Este misterio es revelado. Y qué bendición, amigo y hermano que me estás escuchando. El Señor Jesucristo se dio el tiempo para explicar cada una de las tipos de semillas que cayeron en las diferentes tierras. Entonces, ¿para qué? Para que tú y yo podamos decidir qué tipo de tierra queremos ser. Mira lo que dice en Marcos 4, 13 al 20. Entonces le dijo Jesús, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo podéis entender todas las parábolas? Entonces Jesús, aún a pesar de eso, se dio el tiempo de decir, miren, esto es lo que significa la parábola del sembrador. Versículo 14, el que siembra, el sembrador, es el que siembra la palabra. Hablando de él, Jesucristo estaba sembrando la palabra a su alrededor, aventando semillas a su alrededor para que la gente se acercara. Versículo 15, dice 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estas personas representan todos los que escuchan la palabra de Dios, porque dice después que la oyen, pero que no tuvieron tiempo para profesar su fe. Esta semilla no tuvo el tiempo para germinarse, para crecer. Personas representan todos aquellos que tienen un corazón duro, porque esta tierra es una tierra dura, donde la gente continuamente está pasando, está caminando y está aplanando la tierra. Esta tierra, este tipo de personas representan esas personas que tienen un corazón duro a la palabra de Dios. Estas personas que tienen un corazón difícil, ¿verdad? Un corazón que están alejados de Dios y que no están cercanas a Dios. Estas personas representan algunos que escuchan la palabra, pero nunca meditan en ella. Nunca la bajan a sus corazones. Nunca la cubren con otras meditaciones. Tienen un corazón duro. Las aves del cielo son Satanás, que viene enseguida y quita la palabra de Dios de estas personas. Estas personas nos indican que ni siquiera bajaron la palabra de Dios a su corazón, sino que el enemigo se encargó nuevamente de quitar esta palabra de Dios y llevársela y apartarla de la mente de estas personas. Amigo y hermano, este es el resultado preferido de Satanás. Personas no escuchan la palabra de Dios. Estas personas se alejan de la palabra de Dios y nunca la palabra de Dios cae en sus corazones. Es más, no obtienen la salvación. No tienen la salvación de parte de Dios. Esas personas simplemente no conocen el camino, la verdad y la vida, porque el enemigo mismo se encargó de meterle cosas en su mente, decir, no es cierto lo que dice la palabra de Dios. No creas a esa persona que te está hablando. Esa persona quiere tu dinero. Esa persona nada más quiere estafarte, quiere lavarte tu cerebro. Esos son tipos de personas así. ¿Conoces personas así? Duras, con corazón duro, que no quieren acercarse a Dios. Número 2, versículo 16, 17. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados, ¿en dónde? En pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento, ¿sabes qué hacen? La reciben con gozo, versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué tipo de tierra es esta? La que cae en pedregales.
Estas semillas, acuérdate que cayeron en pedregales, cayeron, obviamente el sembrador no sabía que eran ahí, pero esas personas estas semillas cayeron ahí. ¿Y qué pasa? Esta semilla no tenía grande raíz, no tenía fuerza para poder crecer. Esas personas representan a los cristianos emocionales, que de repente tienen mucho gozo, que cantan alabanza y están gloria a Dios y están emocionadísimos por lo que Dios ha hablado, sus palabras, tienen un gozo enorme, pero parece que cuando termina la canción, cuando termina la alabanza, cuando termina la emoción, simplemente se desvanece su entrega hacia Dios. ¿Por qué? Porque viene el sol, vienen las pruebas, las tribulaciones, y dice poca fe hace que, y su poca raíz, que significa poca fe, hace que el sol los queme. Alguien dijo lo siguiente: luego hay muchos más así cristianos emocionales cuya religión debe ser sostenida en medio de un ambiente entusiasta. Parece que fueron bautizados en agua hirviente y a menos que la temperatura alrededor de ellos se mantenga en ese punto, estos se desvanecen. La religión que nace de una mera emoción morirá cuando la emoción termine. Eso dijo Charles Spurgeon. Estas personas no son personas arraigadas en Cristo, sino cuando terminan los cantos, termina lo emocional. Es que ya no tengo el sentir, ya no tengo esa emoción, ya no tengo esos cantos, ya no tengo... simplemente su ánimo se desvanece. Cuidado de pertenecer a un lugar así, donde den más importancia al lado emocional que a la palabra de Dios. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando, ¿sabes qué?, en acciones de gracias. Que tu vida esté arraigada no en las emociones, no en las situaciones de tu vida, no en las dificultades que presenta toda tu vida, porque sabemos que como cristianos vamos a tener pruebas, dificultades. Que mi fe no esté arraigada en eso, sino que nuestra fe esté arraigada en Cristo. Porque en el tiempo de la prueba, con más aún estés más tomada de la mano del Señor. Pero otros también son presentados o están creciendo en medio de espinos. Ese es otro tipo de tierra. Marcos 4:18-19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Sabes qué pasó? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Y sabes qué hace? Se hace infructuosa. Estos hombres y mujeres escuchan la palabra de Dios y crecen la palabra de Dios. Acuérdate que esta semilla cayó en buena tierra, en tierra fértil, pero también crecieron al mismo tiempo los afanes del mundo, los placeres y todas las riquezas que una persona puede tener. Las preocupaciones, el estrés, todo está creciendo a la par. Esta semilla cayó en buena tierra, esta persona cayó en buena tierra, pero después... todos esos afanes de este mundo, dice, las codicias, las riquezas, todas esas cosas crecen al mismo nivel y no pueden estar en competencia. Acuérdate que el que sirve a dos jefes, a dos señores con uno, ¿va a qué? Va a quedar mal. El versículo, te lo digo en la versión, en la NTV, en el versículo 19, Marcos 4:19, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no producen ningún fruto. Estas personas son infructuosas. Porque si bien la palabra de Dios que escucharon está en sus corazones, en sus vidas, pero cuando están en competencia con todas esas riquezas, las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza, el deseo por otras cosas, estas cosas, ¿sabes qué hacen? Ahogan la palabra de Dios. La ahogan y no pueden crecer. Y no hay un fruto espiritual en sus vidas. ¿Conoces personas así?
que pareciera que cuando están en la iglesia están con ánimo, están deseosos, pero de repente se atraviesa una oportunidad de trabajo, de repente se atraviesa algún novio, alguna novia, de repente se atraviesa en la profesión, de repente se atraviesan las preocupaciones de la vida, la cual todos también tenemos, ¿verdad? Y parece que eso está entra en una competencia y gana más todavía. Todos esos, los placeres de este mundo, las preocupaciones y los afanes. ¿Y sabes qué provoca eso? No hay fruto. No hay fruto que llevarle a Dios. ¿Conoces personas así? Esto no es simplemente un problema del tiempo en el que Jesús vivía, sino sigue siendo un problema hoy en día. Porque a veces los domingos donde más se gana, a veces hay gente que nos dice, oye, no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir al trabajo, o no puedo estar asistiendo a las transmisiones en vivo porque tengo estas preocupaciones, estos afanes, estas cosas en la vida que deseo, y entran en competencia. Y ¿sabes qué? Mucha gente deja los caminos del Señor simplemente por menos de 30 monedas de plata, como entregaron al Señor Jesucristo, como Judas. Por menos que simplemente un platillo ¿te acuerdas como lo que hizo Enoch? ¿Verdad? Simplemente por un platillo, Esaú, perdón, por un platillo de sopa, ¿verdad? De lentejas, dejan su primogenitura. Qué triste. Que por tan menos que eso, mucha gente se aleja de los caminos de Dios. Pero por último, hay esperanza, ¿verdad que sí? Siempre hay esperanza delante del Señor. Porque en Marcos capítulo 4, 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 60, a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos, por último, representan a los seguidores, a sus hijos que tienen la capacidad para dar fruto, porque fueron sembrados en buena tierra. Estas personas hicieron tres cosas: oyeron, aceptaron la palabra y producen una cosecha. Estas personas son aquellos hombres y mujeres que son como árboles plantados, como dice el Salmo 1.3, plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperarán. Estos hombres son los que son plantados en la casa de Jehová, según Salmo 92.13, y en los atrios de nuestro Dios, ¿sabes qué? Florecerán. Estos hombres son los que dicen, quiero dar fruto a Dios. Y ¿sabes qué? Dice, unos dan a 30, unos dan a 60 y unos a 100 por uno. Cada quien produce de acuerdo a su forma, a su oportunidad, pero todos producen. Mucha gente dirá hoy en día, oye, es que sabes que tengo hijos y no puedo. Produce a lo que Dios te ha dado para producir. Oye, ¿sabes qué? Es que tengo estas situaciones, tengo estas limitantes, tengo estas dificultades en mis piernas. Produce como Dios te ha dado la oportunidad que produzcas. Pero cada quien produce a su porcentaje. Uno a 30, uno a 60 y 100, pero producen. Produzcamos de parte de Dios. Seguramente si esto fuera una clase bíblica para niños, les preguntaríamos al final, oye, ¿quién quiere ser una buena tierra? Seguramente todos levantarían la mano y dicen, yo quiero ser una buena tierra. Pero ¿saben lo que implica? Porque esta semilla, para poder haber dado una buena tierra, un buen fruto, tuvo que haber muerto a sí misma. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Tuvo que morir a sí mismo para poder dar su vida en rescate por muchos. Juan capítulo 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿sabes qué? Lleva mucho fruto. Si tú quieres ser una persona que dé fruto delante de Dios, ¿sabes qué tienes que hacer primero? Aprender a morir a ti, tus deseos, a negarte esos afanes, esas cosas. A dejar de tener esa fe pasajera, esa fe que cuando viene la tribulación se aparta, a estar alerta por la palabra de Dios para dar fruto, a negar tu vida, a morir a ti, para que Cristo venga y nazca en ti, y viva en ti, y se muestre esa evidencia de un fruto consistente para muchas personas. Jesús, cuando dijo esta parábola, dice versículo 21, termina de decir la explicación y les dice, también les dijo,
¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Y hermanos, es lo que Dios está buscando. Que tú y yo no seamos, como dijimos al inicio, un cristiano top secret que nadie sabe quién es Él, que nadie lo conoce, que nadie sabe que realmente es un seguidor de Jesús, sino más bien un cristiano que se muestre, que dé fruto y que muestre evidencias claras de que Jesús vive en su vida, en su ser. No ponemos la luz debajo de la mesa, como dice el versículo 21, no, eso sería fuera de orden, sino más bien lo ponemos en un lugar para que la gente lo pueda ver y pueda encontrar esa luz que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Porque el versículo 22 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, amigo y hermano, que se vea que eres cristiano. Y acuérdate, estamos viendo con los niños el fruto del Espíritu. Esa es una gran evidencia de que Dios habita en medio de nosotros. Acuérdate que dice el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Estoy leyendo Gálatas 5, 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿sabes qué? No hay ley. Y que Dios revele por medio de esta luz que Él ha puesto en nosotros estas evidencias de un verdadero cristiano. Amigo, todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz, dice versículo 23. Dice, si alguno, dice versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, ¿sabes qué? Oiga, porque todo va a salir a la luz, toda la luz verdadera se va a mostrar, todo se va a hacer reflejar delante de Dios, todo va a salir a la luz, porque aquella persona, aún aquella persona que dice, sabes, nadie me vio, robé, nadie me vio, adulteré, nadie me vio, todo va a salir a la luz, todo se va a evidenciar, y también Dios mismo se va a mostrar, y aquellas personas que no decidieron confiar en Jesús, el Señor se va a mostrar, y la Biblia dice que toda rodilla va a ser doblada delante de Dios, todo se va a evidenciar, todo va a estar en su lugar, y que cuando llegue ese momento, nuestra vida como cristiano se evidencie delante de Dios, y que nosotros delante de Dios, Dios pueda ver esos frutos dignos de arrepentimiento que están dispuestos para ser mostrados delante del Señor. Vean lo que dice en Marcos 4:24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que es la misma palabra que estamos nosotros escuchando, es la misma palabra que nos va a juzgar también a nosotros. ¿Te acuerdas el refrán? El refrán que habla del pez, que el pez por su propia boca, ¿qué? Muere. Y la misma palabra que tú y yo estamos hablando y predicando es la misma palabra también que nos va a juzgar. Por lo cual debemos de preocuparnos, decir, Señor, estoy dando el fruto que se necesita de mi parte. Estoy mostrando un fruto digno de arrepentimiento en mi vida. Porque el que tiene, versículo 25, y con eso terminamos, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y sabes qué está dando este versículo? El que tiene, el que atesora la palabra de Dios, el que atesora lo que Dios te ha dicho en tu palabra, el que cuida esa palabra, ¿sabes qué Dios va a hacer? Te va a dar más palabra. Y te va a ayudar a que sigas creciendo en la palabra de Dios. Y que conozcas más de Dios y conozcas más de su palabra y que crezcas espiritualmente. Pero el que no tiene la palabra, que no la cuida, no la busca, no la sigue, ¿sabes qué? Aún lo que tiene se le quitará. Porque hay personas hoy en día que se han perdido del camino, que ya no atesoran la palabra de Dios, y a aquellas personas les va a costar más nuevamente regresar al camino de Dios. Hermanos, que no sea así con nosotros, sino más bien que nuestra vida dé un fruto hacia Dios, una evidencia clara. Y con esto quiero terminar recordándote, ¿te acuerdas la parábola de los labradores malvados? Una parábola donde el dueño de una viña puso a arrendar a unas personas para que trabajaran en su viña. Más tarde el dueño de la viña vino a preguntar por los frutos y mandó a sus siervos. Y aquellos siervos, aquellas personas que estaban cuidando de la viña recibieron a los siervos y ¿sabes qué hicieron? Golpearon a los siervos y los mataron.
El dueño de la viña volvió a enviar nuevamente otro siervo y los labradores malvados hicieron lo mismo con los siervos, lo mataron. El dueño de la viña dijo, oigan, ¿tendrán más respeto por mi hijo si lo mando a pedir los frutos? Mas los labradores malvados, cuando recibieron al hijo del dueño de la viña, lo mataron. ¿Sabes qué representa eso? Es Jesucristo. Jesucristo, Dios que tenía un plan para el pueblo de Israel, mandando a profetas tras profetas, y todos fueron maltratados por el pueblo de Israel, no los escucharon. Pero después Dios dio un plan, voy a mandar a mi hijo Jesucristo. ¿Y sabes qué hicieron los judíos con Jesús? Lo mataron. A lo suyo vino. ¿Qué dice? Y los suyos no lo recibieron. Pero por eso dice Mateo 21:40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Versículo 40, Mateo 21:41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mateo 21:42 al 43. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, está hablando de Cristo mismo, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por versículo 23, y con este termino. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sabes qué pasó? Eso fue lo que pasó. Dios quitó el reino, el foco del pueblo de Israel y dijo, ok, ahora voy a todas las personas, a todo el mundo que necesita ser salvado, les voy a hacer parte de mi viña para que ellos reciban y trabajen y me den el fruto requerido. Pero ¿no crees que pasará lo mismo con nosotros si no somos diligentes a Dios y le damos ese fruto? ¿No crees que el Señor hará lo mismo con nosotros y nos quitará de esta tierra y usará a personas que den el fruto requerido, el fruto que Él está buscando? Amigo y hermano, el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. Siempre ha sido muy misericordioso con nosotros. Y tanto a ti y a mí, el Señor nos vuelve a utilizar una y otra vez y nos vuelve a decir, oye, nos vuelve a dar una nueva oportunidad. Y vemos a gente llorando delante del altar y orando a Dios, Dios perdóname, me volví a equivocar, hice este pecado, cometí esta maldad, me aparté del camino. Y Dios da una nueva oportunidad y lo ha hecho contigo y conmigo. Pero yo no sé por cuánto tiempo. El Señor va a pedir su fruto requerido. El fruto en este tiempo. Por eso Jesús da este mensaje a la gente, a esos 12 discípulos, a toda esa gente que le seguía, para decir, miren, esto es lo que yo voy a buscar en ustedes. Es lo mismo que el Señor está buscando hoy en día en la iglesia y en los cristianos. Un fruto que abunde. Pero un fruto que abunde para Él, pero también es un fruto que abunde para ti y para mí, en mi cuenta, en los cielos. Te cuento una historia para terminar. Y con esto terminamos. Dice, ¿tiene la autenticidad de un cristiano? ¿Tiene el nombre tanto significado e importancia? Pregunta. Muchísimo. La Xerox Company tiene establecido un programa protector para evitar que su nombre se convierta en un nombre genérico para designar a cualquier fotocopiadora. Pero la compañía Xerox merece la pena invertir grandes cantidades de dinero y energía con el tiempo para proteger su nombre. La compañía Coca-Cola tiene algo similar. Un grupo de inspectores cuyo trabajo es visitar periódicamente los establecimientos que venden su bebida a granel y pedir un vaso de coca. Cuando el líquido les es servido, lo analizan cuidadosamente. Yo creo que muchos de ellos, nosotros lo analizaríamos, ¿verdad? Para comprobar con seguridad que es realmente coca. Si el líquido ha sufrido alguna alteración, notifican inmediatamente al dueño del local que ciertas medidas legales van a tener lugar si la situación no se corrige y si las bebidas no son identificadas de manera clara y apropiada. Van a haber situaciones legales si no haces algún cambio, le decían al dueño del local. Pregunta. ¿Somos nosotros tan cuidadosos con nuestro nombre de cristianos? Protegemos nuestra identidad para que nuestras palabras, como nuestros hechos, nos permitan ser identificados como seguidores de Cristo Jesús.
o estamos en peligro de que la palabra cristiano se convierta en algo que se aplique a cualquier sentimiento o acción religiosa. ¿Cómo puede el mundo identificarnos como cristianos? ¿Cómo puede el mundo identificarnos como cristianos? Por sus frutos. Recordemos las palabras de Jesús: por sus frutos. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos. Es amor los unos con los otros. ¿Cuáles son los frutos que tú y yo estamos dejando delante de Dios? Mostrando que realmente estamos convencidos que el Señor es nuestro Salvador, que el Señor es nuestra guía, que el Señor es nuestro capitán de nuestro barco, que estamos convencidos también, ¿sabes con qué? Con nuestras acciones de por medio, que realmente somos seguidores de Jesús. Esa es una vida que da fruto. Una vida que da fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. ¿Habrá alguien por ahí? ¿Habrá alguien ahí en nuestra iglesia, en otras iglesias, como cristianos, que estemos dispuestos a decirle: Señor, he aquí una mano, Señor. Yo quiero dar fruto en esta tierra. Quiero mostrar evidencias correctas que soy un seguidor de ti.